Muy buenos días, jóvenes. Continuemos con otro capítulo, en este caso de balance de materia, ¿de acuerdo? Es el segundo capítulo del contenido de la materia. A ver, mire, vayamos viendo en qué consiste esto. Vamos a comenzar hablando de los elementos. Cada uno de los elementos que está en la tabla, y le voy a pasar otra tabla adicionalmente más ratito, ¿sí? Justamente nos habla de algunos datos que tenemos de elemento por elemento. Por ejemplo, el número atómico, ¿sí? El número atómico, en este caso, define el número de protones o electrones que tiene un átomo. Y prácticamente es el que determina la identidad de un átomo. ¿Tiene usted su tabla a mano en este momento? Sí, la tabla de valencias que le pasamos, ¿sí? Hágame un favorcito. Búsquemelo el número, no la masa, el número atómico del hidrógeno. ¿Qué dice usted? ¿Cuánto es el del hidrógeno? ¿Encontró en la tabla el número atómico del hidrógeno, por favor? Uno Ig. Uno. Gracias. ¿Del helio? Número atómico del helio. Igual uno Ig. No es Dos uno. Ig, dos Ig, dos Ig. Cero, Inge, cero. Esa es la valencia. Número atómico, el Z. La valencia es cero, correcto, dice, pero el número atómico es Número 2. atómico del helio es 2 Ig. Gracias, Ever. ¿Del litio, número atómico? Litio. 3 Inge. 3, dice su compañero, no sé si lo ubicaron. ¿Lo encontraron o no encontraron? Sí, 3 Ig. 3. ¿Del berilio? 4. 4, gracias, Karen. ¿Del boro? 5 Inge. 5. ¿Del carbono? 83, Inge. 83 del boro. Número atómico, yo sé. 83 del boro, no creo. 83. Del carbono. Del carbono. 6 Ig. 6. Del nitrógeno. Nitrógeno. 7, gracias, Karen. Del oxígeno. 8. ¿Está segura, 8. Karen? ¿Usted lo buscó? Sí, está bien. Del flúor. 9, ingeniero. 9, gracias. Del neón. 10. 10. Del sodio. 11. 11, gracias. Pero no sé si se ha dado cuenta, le he hecho contar del 1 al 11 nada más. Lo que pasa es que en realidad la tabla, si bien yo le he pasado una tabla ordenada alfabéticamente, para hacerle más fácil la búsqueda de los elementos, porque la tabla, en este caso que vamos a ver ahora, es la tabla periódica. La tabla periódica, esta es la que elaboró la NIST, que es el Instituto de Metrología norteamericano, ¿sí? Está ordenado justamente como la definió Mendeleev. Alexei Mendeleev, un ruso que estudió la parte de la química durante muchos años, logró organizar la tabla en realidad. De inicio la teníamos completamente desordenada, es decir, elementos por un grupo, otro grupo, ¿cierto? Mendeleev los fue ordenando por número atómico. Si lo vemos por acá, el número atómico, por ejemplo, es 1. Sí, efectivamente le he hecho contar 2. Ya le voy a pasar esta tabla para que la tenga. Está en inglés, un poquito complicada, por eso le he pasado en español. La 3, ahí que estamos, sí, 3, el caso del berilio, ¿cierto? El 4, y así sucesivamente todos los datos que le he ido pasando, ¿sí? Y ahí están colocados todos los elementos, incluidos los nuevos elementos, no sé si lo ha visto. La tabla en español que le pasé, le falta algunos elementos, le cuento. Los últimos 4 que han salido recién nomás, lo han descubierto recién nomás el año pasado, que es el moscovium, el livermorium, el tenesium y el onagesium, ¿cierto?
Claro, claro, son elementos que han descubierto los japoneses, los rusos, sí. Y el año pasado recién han implementado la tabla. O sea que si usted aprendió la tabla, la tiene que volver a aprender un poquito porque ya hay nuevos elementos, le cuento. Pero bueno, muy aparte de ello, lo que encontró en este caso nuestro amigo Mendeleev fue que los elementos podían organizarse por el número atómico. Y en el número atómico es como un puestito, si se da cuenta, ¿sí? Un lugar donde podemos colocar al elemento. Cada elemento tiene su propio puestito, ¿sí? O sea, es cada lugar donde puede estar. Es como en la universidad, digamos, si estamos en clases, usted tiene un lugar donde sentarse, ¿sí? Tiene su asiento y ahí está colocado, ¿cierto? Una posición. Y lo que organizó Mendeleev es organizar la tabla en grupos, ¿sí? Sí, va a encontrar grupos. ¿Se acuerda que usted aprendió de esta forma? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Claro, así fue aprendiendo la tabla. ¿Por qué la aprendió así? Porque son los monovalentes, ¿cierto? Llamados los alcalinos. Sí son los componentes, los elementos alcalinos, los metales alcalinos. Estos pertenecen al grupo 1A. El grupo 1A pues tiene esa característica. Luego está el grupo 2A. El grupo 2A pues es el que tiene valencia 2, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, ¿cierto? Pues sí, ahí los tenemos al grupo 2, ¿sí? Y cada uno de los grupos, mire, 2A, 3A, 4A, 5, 6, 7 y el 8A, que son exactamente los gases nobles, ¿sí? Y justamente alguien nos leía por ahí 0, por ejemplo, del helio era su valencia, ¿cierto? Pues ahí tenemos los gases nobles, ¿sí? Va a ver usted que, mire, extrañamente, no sé si lo puede ver aquí, en el grupo 1B, tenemos al cobre, la plata y el oro. Interesante. No sé si se fija, son como las medallas de la Olimpiada, ¿cierto? De cobre, de plata y de oro. El redgenium, claro, se espera también que tenga esas características de ser material, de ser un metal, ¿qué le puedo decir? Así precioso, que permita conducir exactamente de buena forma la electricidad y que sea bastante dúctil para hacer las cosas, ¿sí? Bueno, en realidad cada grupo tiene las características de la familia. Cada grupo es como la familia. Por ejemplo, usted con su familia, ¿cómo es con su familia con respecto a su familia? Pues supongo que ha de ser un poco parecido, ¿no? Un poco parecido a uno de los primos, a un sobrino, tal vez, a un tío, o a sus papás, obviamente, claro. Y aquí efectivamente los grupos son familias de elementos, ¿no? Y también encontró este pequeño grupo que están abajo, los lantánidos y los actínidos, ¿no? Que son el grupo de los elementos, en este caso, especiales, ¿no? Y bueno, si analizamos con calma, Mendeleev los organizó por grupos y por periodos, ¿sí? Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. K, L, M, N, O, P, Q. ¿Qué son estos? Son los niveles que tiene cada átomo. O sea, que si hablamos en este caso de cada fila, son aquellos que tienen más anillos, como en Santa Cruz, ¿cierto? Hasta el séptimo anillo tienen los elementos. Mire que han encontrado el último elemento del séptimo anillo. Bueno, probablemente más adelante, si buscan otro elemento, ya el que está por acá, seguramente el 119, pues ya va a ser uno del octavo, ¿no? Y son los elementos que existen a nivel, en este caso, en la naturaleza, ¿sí? Los de color así, de esta forma, de color más o menos celestito, no sé si se puede fijar, son preparados artificialmente, es decir, no se han encontrado en la naturaleza, pero dependiendo del espacio que quedaba pendiente en cada uno de los casos, se ha logrado encontrar a cada uno de estos elementos que están presentes, ¿no? Como le digo, estos últimos que han aparecido, ¿no? El moscovium, el livermorium, el tenesium y el onagesium. Pues sí, le cuento, entonces tengo que estar atento para la tabla, porque sí, efectivamente, si he estado estudiando la tabla, ha debido ver que había ciertos cambios de los que usted ya conocía, ¿cierto? Es probable que sí, por eso le he pasado una tabla el primer día, para que todos tengamos la misma base, para que no haya una discusión con respecto a una valencia que yo tuviera o no tuviera, o que usted no lo tenía, o le faltaba a otra persona, ¿cierto? Y bueno, entonces están organizadas por grupos y por periodos la tabla. En unos momentos más yo le paso la tabla por internet para que usted la pueda tener por WhatsApp, ¿sí? La tabla periódica. Pero entonces, veamos, entonces aquí tenemos la primera de los, en este caso de los elementos. Están organizados por número atómico, ¿sí? Que es en este caso el número de protones o electrones, ¿sí? Bueno, aquí utilizando el conector lógico o de la lógica, ¿no? Debe estar avanzando en mate 100, ya debe estar avanzando tablas de verdad. Y, sí, solo sí, entonces, negación, todas esas cosas, ¿cierto?
Entonces, efectivamente, es O. ¿Eso qué quiere decir? O son los protones o son los electrones. No son los dos al mismo tiempo, ¿sí? O sea, o son estos o son estos otros. No vamos a incluir a los dos juntos, ¿sí? Ese es un tema que hay que tomarlo en cuenta. Y también tenemos el peso atómico. El peso atómico, o la masa atómica en realidad, la verdad es que de inicio se confundía mucho el concepto de peso con masa, y por eso es que se puso en muchos textos peso atómico. Aún se mantiene, pero aunque lo correcto es llamarle masa atómica, ¿no? Si se fija usted, está simbolizada por la letra A, ¿sí? A mayúscula. Y la masa atómica, pues, va a ser igual al número de protones más el número de neutrones. Recuerde usted que un átomo está compuesto en el núcleo bueno, está compuesto principalmente por tres moléculas o tres partículas, perdón, subatómicas, no moléculas, tres partículas, que son el electrón, el protón y el neutrón. Usted sabe que el electrón está dando vueltas alrededor del núcleo y en el núcleo están los protones y los neutrones, ¿cierto? Entonces ahí tenemos los elementos. Entonces es igual al número de protones más el número de neutrones. Si usted busca las masas, va a encontrar estas masas del hidrógeno. 1, oxígeno 16, nitrógeno 14, calcio 40 y así sucesivamente todos los elementos que usted necesite, ¿sí? Pero no es exactamente correcto estos datos, ¿no? Si usted busca el hidrógeno, en realidad su masa no es 1. ¿Cuánto es la masa del hidrógeno? Saque su tabla, por eso le había pedido que tenga su tabla. Saque su tabla. ¿Cuánto es la masa atómica del hidrógeno? Por ahí nos pasaron un dato por el chat. 1.00797. Ah, interesante. El valor no es exactamente entero, ¿no? Ya, a ver, veamos el oxígeno. El oxígeno, a ver, ¿cuánto es su masa atómica del oxígeno? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No se puso a llover. No, Álvaro, no es 16. Revise su tabla. No es 16, Álvaro. Aparece 16 acá, pero no es exactamente 16. Le escucho, adelante. 15.9994, Inge. Ya, gracias, Ever, muy gentil. Pero la pregunta sería, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo 159994? O sea, ¿qué quiero decirle con esto? Si es igual al número de protones más el número de neutrones, ¿cómo puedo tener yo 15,9994 protones y neutrones? Mire, cuando le hablo de número, le hablo de algo discreto. ¿Qué quiere decir discreto? Yo puedo tener un estudiante, dos estudiantes, 15 estudiantes, 16 estudiantes. ¿Cómo podría tener yo 15,9994 estudiantes? ¿Quién sería el estudiante 0,9994? O sea, uno que casi es estudiante, le falta una cosita más y ya es estudiante, pero ¿quién sería? ¿Cómo sería? ¿Sí? O sea, se da cuenta, porque si se da cuenta, 15,9994 no es 16 exacto. Y si se fija usted en las masas atómicas, a excepción de los sintéticos, que los sintéticos sí son enteros, va a ver usted que las masas atómicas son fraccionarias. Mire acá. Bueno, aquí está redondeado, ¿no? 1.008797, como estaba en el texto, ¿cierto? Y va a ver usted que no son exactamente enteras. Todos los valores son fraccionarios. Pero, ¿y cómo? ¿Cómo? Porque si vamos a hablar de enteros, tendríamos que hablar, pues en este caso, ¿sí? Sí, tendríamos que ver por qué si son número de protones más número de neutrones, pues en este caso no debería ser entero, ¿no? Pues bueno, una pregunta interesante para comenzar. Porque 15,99,94 es un poco raro. A ver, veamos, por ejemplo, ya alguien dirá, pues es 16, ya tal vez hay falta ahí. ¿Qué le parece el cloro, por ejemplo? ¿Cuánto es la masa atómica del cloro?
¿Cuánto es la masa atómica del cloro? 40. 40, no creo. 35,456. Ese es su número atómico. Su masa atómica. 35,453. La va a encontrar como una A ahí arriba. Es la masa atómica. O sea, en el caso del cloro todavía es más complejo porque, mire, no es 36 ni tampoco es 35, ¿no? Es 35,453. Complicado. ¿Por qué le digo así? Porque si es 35,50, es 453, pues mire, o sea, tengo 35 estudiantes más 0,453 estudiantes. ¿Quién sería el 0,453 estudiante? Uno que más o menos es estudiante. No llega ni a ser medio estudiante, digamos, ¿no? Si se da cuenta, sería un poco complicado, ¿no? Eso, considerarlo así. Pero ahorita le explico cómo funciona esto. Ahora, una pregunta. Aquí están las masas atómicas, ¿sí? Su masa, sus pesos atómicos. La pregunta es, ¿en qué unidades está? Hidrógeno 1, ¿qué? ¿Un qué es ese 1? O el oxígeno, 16, a ver, para que veamos algo conocido que tenemos cerca de nosotros. Oxígeno dice 16, ya 15, 99, 94, ya redondeando, 16, aunque sea. Pero 16, ¿qué? ¿Qué unidades tiene? A ver, revise su tabla. ¿Qué unidades tiene este 16? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué dice Ever? Arvin, no, todos los que participen. ¿Qué unidades serían? No sé, no Inge, no sé. tiene unidades. Ya podría ser, pero ¿cómo es eso? Entonces, ¿qué cosas son? Dije gramos por mol. O sea, sobre mol. Gramos por mol, dice Rudy. Podría ser, Rudy, pero si lo analiza con calma, ni siquiera tengo moléculas, acá son solo átomos. Así que yo creo que el mol está un poco por fuera. Además, si usted va al mercado a comprar el carne, por ejemplo, el peso de carne, no le va a decir, deme 1 kilo por mol de carne, ¿no? Ucha, la señora le va a decir, pues yo vendo masa, señor, no vendo yo moles, te va a decir, ¿no? Claro, seguramente estudió química también la señora del mercado y le va a decir esas cosas, ¿no? Bueno, a lo mejor quién sabe. Pero la pregunta es, ¿qué unidades tendrá entonces? Usted va a comprar azúcar, por ejemplo, ¿no? Esto es masa, recuerda, es masa, unidad de masa. ¿Qué unidades, qué unidades podrá tener? No sé lo que se le ocurra, escuchamos. No se preocupe, le voy a explicar, tampoco es examen, puede participar, ¿sí? Le digo para ver qué es lo que usted piensa, qué es lo que quiero saber es qué le explicaron en el colegio. Alguna cosa le deben decir, bueno, tal vez ya se olvidó, pero algunos seguro se acuerda, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Qué unidades serían? A ver, veamos. UMA, dice Álvaro. Sí, podría ser. Sí. Pero a ver, recordemos lo que nos decía su compañero. Gramos por mol. Le pondremos gramos, ¿qué le parece? Así le vamos a poner. Gramo le pondremos, a ver, para comenzar. ML por litro. Miguel Ángel, usted sí que está en otro tren, ¿no? Eso es volumen, joven. Mililitro por litro. ¿De dónde sacó eso por volumen, sí? Está una locura, ¿sí? Es masa. O sea, usted no puede ir a comprar, deme 1 litro de carne. Pucha, sería complicado, ¿no? 1 litro de carne, la señora pues le va a decir, no vendo volumen, yo vendo masa, ¿no? Tengo balanza, no tengo para medir volumen, no es como, ¿sí? A ver, veamos, volumen no es. A ver, supongamos que son gramos, algunos recuerdan que eran gramos por ahí, pero ¿serán gramos exactamente? A ver, le explico. El oxígeno dice 16 gramos. Más o menos si pesamos este bolígrafito, pesaría 16 gramos. A ver, respire esto. ¿Podría respirar esto? Yo creo que no. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Sí? Porque si se da cuenta, mire esto, no se puede respirar. Entonces, ¿se acuerda usted que los átomos eran muy pequeños? ¿Se acuerda de las moléculas chiquitas, los átomos más chiquitos todavía?
¿Cómo algo tan pequeño podría pesar tanto? Sería muy complicado, ¿no? En realidad no es así. Las unidades no son exactamente gramos. Si usted busca en su tabla, tampoco está una unidad, ¿cierto? Alguien comentó por ahí el UMA. La verdad es que en realidad no tienen unidades, ¿sí? Es un término adimensional la masa atómica. Las podemos poner UMA con el fin de que usted pueda tener una referencia, porque el UMA no va a tener una equivalencia exacta, ¿no? Para hacer masas, son masas atómicas relativas. O sea, ¿qué quiere decir esto? A ver, supongamos que queremos, recuerda que la química empezó hace muchos años, ¿no? ¿Qué pasaría si yo quisiera pesar un elemento? Un elemento es difícil pesarlo. Primero que es pequeñito. Segundo que hace muchos años no teníamos tanta tecnología de balanzas y cosas que tenemos ahora. Entonces, a ver, hagamos un ejemplo más grande, más macro para entenderlo. ¿Qué tal si quisiéramos pesarnos todos en la clase? Queremos pesarnos y, bueno, ¿qué le parece si nadie ha inventado el kilo? Estamos hace muchos años, ¿no? Hace muchos años donde nadie ha inventado el kilo, ¿sí? Es una época antigua y vamos a suponer que nadie inventó el kilo, no hay balanzas. Y ahora, ¿cómo podríamos pesarnos todos con todos? Saber en el curso quién es la persona más ligera y quién es la persona más pesada. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué dice usted? ¿Cómo se le ocurre a usted averiguar eso? A ver, ¿cómo podría ser? ¿Cómo haría eso? ¿Cómo encontraría a la persona más ligera y a la persona más pesada? Claro, visualmente usted dirá, pues más alto, es más grande, es más gordo, es más flaco, pero bueno, visualmente en un momento de eso se le va a confundir, ¿no? Necesitamos pensar un poquito, ¿cómo lo haría? A ver, ¿qué se le ocurre? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Despierte, despierte, sí, todos siguen durmiendo todavía, ya es lunes, está lloviendo, pero ya comenzó el día, sí. ¿Qué dicen, compañeros? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cómo sería? ¿Cómo se pesarían ustedes entre ustedes? ¿Cómo sabrían ustedes quién es la persona más ligera y quién es la más pesada del curso? ¿Cómo lo harían? Recuerden que no hay balanzas, nadie las inventó, no existen el kilo, así que no podemos decir cuántos kilos pesa cada persona ni nada. ¿Cómo se le ocurre hacerlo? Ah, interesante, Samuel quiere levantar a su suegro. ¿Ya se casó, Samuel? ¿Tiene suegro? Bueno, creo que al sujeto será, pues no creo que sea suegro. Levantando, dice, quiere levantar a la persona A y luego a la persona B y sentir, ¿no? Sentir, esta es más pesada que esta otra. Pero es un poquito difícil, ¿no? Le digo porque en un momento nos vamos a cansar. Recuerde que somos muchos estudiantes en el curso, ¿cierto? ¿Y quién estaría alzando a todos? ¿Qué le parece si acá colocamos una pequeña barra así? Una barra apoyada en un solo punto, equilibrado, ¿cierto? ¿Qué le parece? Sujeto, perdón. Suegro, yo también decía, ¿qué pasó con su suegro? A ver, aquí, agarramos en este caso en una barra así y colocamos a un estudiante a un lado y al otro. Donde sea más pesado, obviamente se va a ir ahí abajo, ¿cierto? Pero para esto necesitamos un patrón, ¿sí? Una pregunta, ¿por qué un metro es un metro? ¿Por qué un kilo es un kilo? A ver, en el metro, a ver, ¿qué le parece si yo le digo que mido de altura 25 metros de altura? ¿Me creería? Bueno, si mis metros son de este tamaño, tal vez sí, ¿no? Obviamente no, 25 metros sería mucho, sería como un edificio una persona, ¿no? No, pero le pregunto, si los metros fueran así, pero al final, ¿quién dijo que un metro es un metro? Pues en este caso, Carlomagno, hace muchos años, los franceses, sí, dijo, de la punta de mi dedo a la punta de mi nariz va a ser un metro. Y desde esa época es un metro. Claro, después lo han redefinido mejor, lo han colocado de mejor manera para que se entienda mejor. Y sí se ha podido hacer el metro, ¿sí? Y lo mismo el kilo. Entonces, en ese caso nosotros necesitamos un patrón. ¿Qué le parece si buscamos a la persona más pequeña del curso visualmente o la que vemos que está siempre más ligera y decimos que ese pese 1? ¿Un qué? Una persona, ¿qué le parece? Pesa una persona. Y el otro, si pesa 2 veces, pesa 2 personas, porque es el doble de esa persona ligera y así sucesivamente. En la tabla escogieron al elemento más ligero y escogieron al hidrógeno. Y dijeron que el hidrógeno, como es el más pequeño, que pese 1. Pero la pregunta sería, ¿un qué? Pues un átomo
dijeron que pese un átomo, ya que es el más chiquito, que pese uno y que sea un átomo, ¿sí? Y ahí dijeron entonces, de ahí surgió el concepto del UMA, unidad de masa atómica. Y dijeron, pues como este es 1, el oxígeno es 16, pues pesa 16 veces el hidrógeno y así sucesivamente se calcularon todos estos datos. Aunque después cambiaron, ya no mantuvieron al hidrógeno y lo cambiaron por el isótopo 12 del carbono, la 12ª parte del isótopo 12. Pero bueno, si hablamos de 12 entre 12 es 1 de todos modos, ¿sí? Así comenzó la tabla. Y los elementos están en función y en realidad no tienen unidades. Pero y ahora, si no tienen unidades, ¿cómo puedo trabajar con esto? ¿Qué le parece si le asignamos gramos? Sí le asignaremos gramos, pero no en el entendido que un átomo pese esa cantidad. Si usted tiene más o menos 16 o 15, 99, 94 gramos de oxígeno, usted tiene 6.022, 14, 0, 8, 57, 74 por 10 a la 23 átomos. Este número, ¿se acuerda? ¿Qué es este número? Este número es grandote, mire, 6 por 10 a la 23. Es un 6 con 23 ceros a la derecha. A ver, piense en un número grande, a ver qué número grande puede tener. Su número de su celular. Este número es más grande que el número de su celular, ¿sí? Tiene 24 dígitos, ¿no? Nuestro celular tiene solo 8, ¿no? Es chiquitito. 24 dígitos, a ver, le voy explicando. A la 6 es 1.000.000. A la 12 es 1.000.000.000. Falta todavía 12. A la 18 es 1.000.000.000.000, porque va de 6 en 6 los números, ¿cierto? A la 24 es 1.004.000.000. Es 1.004.000.000. A la 24 ya nos pasamos, esta era 23. Entonces, si usted quiere, son 0,6 cuatrillones de átomos. O sea que si usted tiene 16 gramos de oxígeno, tiene 0,6 cuatrillones de átomos de oxígeno. Una cantidad gigantesca, si se da cuenta, muy grande, muy grande. Son muchos, muchos, muchos. Para 16 gramos necesita usted hartos átomos. Claro, como son pequeños, para lograr esa cantidad se necesita, en este caso, mucha cantidad de átomos, ¿no? Es decir, si no, no voy a conseguir la cantidad de átomos suficiente como para poder conseguir esa cantidad de 16 gramos, ¿sí? Y bueno, hablamos de una cantidad astronómica, una cantidad tan grande que es más grande que, a ver, ¿qué número podemos pensar? Que el número de, por ejemplo, que el número de chinos que hay en el mundo. Usted sabe que los chinos son muchos. Este 0,6 cuatrillones son mucho más que la cantidad de chinos que tenemos en el mundo. O sea que hay muchos, muchos, muchos. Puede ser más grande que nuestra deuda externa. Usted sabe que Bolivia debe un montón de plata, pero este número es más grande que ese número, ¿sí? Entonces podemos hablar que este número realmente es astronómico. O sea, imagínese que usted tenga que contarlo, sería imposible, no le alcanzaría toda su vida para contarlo, ¿no? Sería muy complicado. Pero sí, dijeron que si agarro 16 gramos voy a tener esta cantidad, que es el número de Avogadro, ¿se acuerda? ¿Qué es el número de Avogadro? Amadeo Avogadro, en este caso un científico italiano, va a encontrar este número relacionado justamente con el número de átomos para formar un atomogramo, así se denominó. Sí. Si le pongo en gramos al átomo, 16 gramos, sí vamos a tener el número de Avogadro en este caso, ¿sí? Y voy a tener 6.022 por 10 a la 23. Claro, ahora sí, si le pongo en gramos, tengo esta cantidad. Pero alguien dirá, pero no puede ser. ¿Cómo es esto? A ver. Usted me dijo ahorita, ingeniero, que cuando son 16 gramos de oxígeno tengo 6.023. Ahora me está diciendo que si yo tengo 1 gramo de hidrógeno, tengo este mismo número. ¿Será correcto? ¿Será cierto? ¿El mismo número tendré? ¿Cómo si esto es 1 gramo nada más? Antes eran 16 gramos. Claro, 1 gramo es poquito y 16 gramos son más. Entonces, ¿cómo es esto? A ver, ¿qué le parece si nos vamos por aquí a hacer un pequeño ejemplo? El ejemplo es muy sencillo. Si quiere, no lo anote, pero lo vamos a tener ahí. Supongamos que usted está en un colegio que tiene desde primero básico hasta sexto de secundaria, ¿cierto? Creo que todos hemos estado ahí. Bueno, en mi época era cuarto medio y demás, unas cosas así se llamaban. Pero vamos a tener desde primero básico hasta sexto de secundaria, ¿de acuerdo? Así los tenemos ese colegio. Es un colegio hipotético, ¿no? Un colegio que creo que todos hemos estado, ¿no? Y a ver, empecemos a analizar.
Supongamos que tenemos a los estudiantes de primero básico, ¿sí? Y el estudiante de primero básico tenemos 40 estudiantes en primero básico y en sexto de secundaria también tenemos 40 estudiantes, ¿sí? Más o menos un colegio hipotético, ¿sí? Ahora, para que este experimento funcione, esta idea funcione, los 40 estudiantes de primero básico tienen que ser los niños, ¿no? Tienen que ser idénticos, toditos entre sí, como fotocopias los niños, ¿sí? Es decir, los 40 son 40 trillizos o algo así. Entre todos son idénticos. Tienen que ser idénticos porque si no el experimento no funciona. Y también los de sexto de secundaria también son 40, ¿de acuerdo? Pero mire, o sea, son igualitos también, idénticos. ¿Qué pasaría si yo saco la masa de los de primero básico? Agarro y los peso a todos los niños, los subo a la balanza y calculo la masa de todos los de primero básico. Y los de sexto de secundaria también los peso, ¿sí? Los llevo a la balanza y los peso. Mi pregunta, ¿cuál de estas dos masas será mayor? ¿De los de primero básico o los de sexto de secundaria? Usted estuvo en el colegio, seguro se da una idea. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuál será más pesado? No me diga nadie, nadie. ¿Quién será más pesado? ¿Los de primero básico o los de sexto? Le escucho, Ever, me dice. Los de secundaria, Inge. Los de sexto de secundaria. ¿Por qué, Ever? Sí, es correcto. Es más peso. ¿Por qué es mayor la masa de los de sexto de secundaria con los de primero básico? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso, Ever? Está bien su respuesta, pero le pido que la justifique. ¿Por qué sería, Ever? A ver. Nos dice, adelante, participe. Porque son más grandes. Correcto, Samuel. Obviamente al Porque ser en más... primaria son, perdón, Adelante, adelante, sígale, sígale. Le escuchamos. es que en primaria son niños todavía y no tienen el mismo peso que un adulto o un adolescente, por eso. Obviamente, sí, los niños de primaria son más pequeños y obviamente se esperaría. Yo lo hice a propósito el ejemplo, ¿no? Considerando que son más pequeños y obviamente los otros son mucho más grandes. Correcto, sí, para eso era. Porque son más gorditos. Bueno, la masa sí. Entonces, en este caso, es lo mismo acá. Mira, a ver, hago un ejemplo, una idea. Estos son los de primero básico. Si yo junto esa cantidad de átomos de primero básico, son chiquitos, ¿no? Son un curso, claro, porque los 40 estudiantes de primero básico tienen su curso. Los 40 estudiantes de sexto de secundaria también tienen su curso, ¿cierto? Pero en este caso sí. Mire, si yo junto esta cantidad de estudiantes, yo tengo 1 gramo. ¿Por qué? Porque son pequeños los hidrógenos. Y obviamente el oxígeno, que es mucho más grande, si yo junto esa cantidad de átomos, pues va a pesar más, porque son más grandes. Son como los de sexto de secundaria, ¿cierto? Y por lo tanto, por eso van a pesar más, si se da cuenta, ¿sí? Así va a ser. Y dependiendo del tamaño, mire, estos pueden ser los de tercero de secundaria, digamos, algo así, más un poquito más chiquitos, ¿cierto? Y los otros son más grandes, digámoslo así. Y por eso, pero el número se sigue manteniendo, ¿sí? Si yo mantengo ese número, pues yo tengo esta cantidad. Ahora, una preguntita. ¿Qué pasaría si en vez de tener yo 1 gramo de hidrógeno, yo tuviera 2 gramos de hidrógeno? Resulta que no me dieron 1 gramo de hidrógeno, resulta que me han dado 2 gramos de hidrógeno. La pregunta es, ¿cuántos átomos habrá en 2 gramos de hidrógeno? ¿Qué dice usted? ¿Cómo haría? No le estoy diciendo que tiene 1 gramo, sino tiene 2. ¿Cuántos átomos habría en 2 gramos de hidrógeno? No en 1, ¿no? En 2. A ver, alguien comentó por ahí. El mismo al cuadrado, Marvin. No sé. A ver, pero calcule, Vladimir. El doble, dice Jenny. ¿Pero cuánto es el doble, Jenny? Isaac también dice el doble. 2, dice. Sí, son 2 gramos hoy. Pero mi pregunta en los 2 gramos es ¿cuántos átomos habría? En 1 gramo hay 6.023, 0.22. ¿Cuántos habría en 2 gramos, Roy? ¿Cuántos? El doble, pero use la calculadora, multiplique por 2. No es tan difícil, es la tabla del 2 nomás, mire. 2 por 6, 12. 12, 2 por 0, 0.
2 por 2, 4, 2 por 2, 4. 12.044 por 10 a la 23. Claro, sí. Sería sin problemas, en este caso, el doble, como usted dice, ¿no? Multiplicando por 2. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de tener ya no 2 gramos de hidrógeno, sino tengo 8 gramos de oxígeno? 8 gramos de oxígeno. ¿Cuántos átomos habrá en 8 gramos de oxígeno? No tengo 16 gramos. 16 lo usaremos para que sea fácil el cálculo. Tengo ahora 8 gramos. ¿Cómo haría usted? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No tengo 16 de oxígeno. Tengo 8 gramos ahora. Mi pregunta es, ¿cuántos átomos tendría yo en 8 gramos de oxígeno? En 16 gramos yo ya sé, es 6.022. En 8 gramos, ¿cuánto sería? Pero divídalo, Marvin, es solo la división entre 2. Solo es la tabla del 2, la tabla más fácil. No creo que la tabla del 2 se haya olvidado hasta ahora. ¿Qué dice? ¿Qué dice? En 8 gramos, Marvin, calcule, ¿cuánto sería? A ver, veremos. En 8 gramos de oxígeno, ¿cuántos átomos habrá? Es la pregunta. Al señor Hidalberto Pazzi Canasa. Hidalberto, buenos días, ¿cómo está? ¿Sí? Si puede habilitar su micrófono. Y si no, también puede hacerlo por chat. ¿Sí? Hidalberto, buen día. Creo que se salió Hidalberto. No, aquí está Hidalberto. Hidalberto, buenos días. Buen día, Inge. ¿Cómo está? ¿Qué dice? ¿Cuántos átomos tendré en 8 gramos de oxígeno, Hidalberto? ¿Qué dice Hidalberto? ¿Cuántos son 8? Es muy fácil, es la tabla del 2, no me diga. No me diga que la tabla del 2, no. Si en 16 gramos tengo 6.022, en 8 gramos, ¿cuánto tendré, Hidalberto? ¿Qué dice Hidalberto? Si no, vas a tener que ponerlo en la lista, ¿no? En la lista de los que no estudian. No es tan complicado. Le explico, Hidalberto. Le explico, no se preocupe. Yo recién se ha conectado, le explico. Si yo tengo 16 gramos de oxígeno, tengo 6.022 por 10 a la 23 átomos. Si yo tengo 16 gramos, atiéndale, Hidalberto. Si yo tengo 8 gramos nomás, ¿cuántos átomos tendré? Con 16 tengo 6.022. Con 8, ¿cuánto tendré? No necesita calculadora ni nada. Basta la tabla del 2, que seguro se acuerda. Recién acabo de conectar, Inge. ¿Se ha olvidado la tabla del 2? Como 2 por 8. 2 por 3. 6. Ah, entonces sería en 6 entre 2, sería 3. 0 entre 2. 0. 0. 2 entre 2. 4. 2 entre 2. 1, 1. 1. 2 entre 2. 1. 1. 3.011 por 10 a la 23, Hidalberto, le cuento. ¿Sí? Así sería, sí. Ese sería el número. O sea, prácticamente la mitad, ¿cierto? Claro. A propósito, hemos ido tomando opciones del doble y de la mitad. Gracias, Hidalberto, muy gentil. Gracias por despertar. Y bueno, la próxima conéctese más tempranito para que esté atento. Y luego está perdido en clase uno cuando llega tarde. A ver, veremos. Pero, ¿qué pasaría? Pero cabalito le he dicho aquí 2 para que sea el doble. Cabalito le he dicho aquí 8 para que sea la mitad, para que sea la tabla del 2, ¿no? Para que sea facilito. A ver, ¿qué le parece si agarramos y le digo que yo tengo 37.5 gramos de hierro? ¿Sí? Hierro. Así de simple, hierro. La pregunta es, ¿cuántos átomos habrá en 37.5 gramos de hierro? ¿Dónde tiene hierro usted? En un clavo, por ejemplo, sí, los clavos que tiene ahí en casa, sí, los ha debido ver. Si no los tiene ahorita, los ha debido usar, ha debido clavar siempre en algún momento. Y si no, seguro tiene una idea de lo que es un clavo, ¿cierto?
37.5 gramos de hierro. ¿Cuántos átomos habrá en 37.5 gramos de hierro? ¿Cómo haríamos esto? ¿Cómo haríamos estas cosas? ¿Qué dice? ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Cómo procedería a saber cuántos átomos hay en 37.5 gramos de hierro? Bueno, primero lo que tendríamos que ver es que si usted se fija, pues si usted revisa con calma, pues no tenemos al hierro en esa tablita que le he puesto ahí adelante, ¿sí? Entonces, como no tengo el hierro, ¿qué podríamos hacer? Porque el hierro no está ahí, ¿sí? Pues entonces agarramos, como no está en la tablita esta, pues lo aumento, ¿no? Hierro. Esto va a ser 1 de todos modos, esto va a ser 6.022 por 10 a la 23. Claro, es lo mismo, miren, no sé si se fijan. El mismo número se ha repetido. Y tenemos que buscar en la tabla al hierro. A ver, vayamos a encontrarlo por ahí. A ver, multiplicamos, dice, no sé, Roy, ¿de dónde habrá sacado esa idea? A ver, buscaremos en la tabla. ¿Dónde está nuestro amigo el hierro? El hierro es un elemento de transición. Ah, aquí está, es el número 26. Sí, que sí. A ver, aquí está. El hierro. Y tiene un peso de 55,845. 55,845. Entonces, 55,845. O sea, ¿qué ha pasado? Como me han preguntado el hierro, y dentro de los elementos yo no tenía el hierro, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo aumento, ¿no? No es tan difícil. ¿De dónde he sacado este 55,845? De la tabla. Este 1 se repite. Este 6.022 también se repite, ¿cierto? Se repite lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vayamos a la pizarra. A ver, vamos a decir. Si yo tengo 55, ya me olvidé otra vez, 8 algo es, no sé, ahí está pasando una ambulancia. 845 dice. O sea, yo saco el valor de la tabla. 55,845. Si fueran esta cantidad de gramos, tengo 6.022 por 10 a la 23, ¿cierto? Ahora, si yo tengo en este caso 37, bueno, paramos un poco el comentario porque salió conexión inestable para que se pueda escuchar correctamente. Si yo tengo 37.5 gramos de hierro, estos son hierro, y estos son átomos de hierro, ¿sí? Yo puedo calcular cuántos son, ¿no? ¿Y cómo sería el cálculo? A ver, sería, ¿recuerda usted la tabla, la regla de 3? O factores de transformación. Mire, si usted quiere usar factores de transformación, no tengo ningún problema. Personalmente, yo prefiero la regla de 3. ¿Por qué? Porque es más esquemática. El cálculo es el mismo. El resultado es el mismo también. Haga como usted prefiera. Si quiere con factores de transformación, con regla de 3, como usted prefiera. Entonces, aquí el cálculo sería, multiplicamos primero por el 6.022 por 10 a la 23, átomos de hierro, lo dividimos entre el 55,845, ¿sí? Gramos de hierro, ¿sí? Gramos de hierro con gramos de hierro se va y serían átomos de hierro, ¿cierto? Y ahora sacamos la calculadora para hacer el ejercicio. Regla de 3, sí, Marvin. 4.04 dice por 10 a la 23. A ver, veremos, no sé si está viendo de Rodrigo, ¿sí? Saque su calculadora, por favor. Necesito que aprenda a hacer esto. Aquí está la calculadora, la vamos a poner en la pantalla para que la pueda ver, ¿sí? Aquí está. Entonces, sí, mire, inclusive hay la aplicación calculadora, si quiere la puede descargar por internet para tenerla ahí. ¿Sí? Entonces, empecemos a hacerlo, ¿sí? Uno de los estudiantes no puede ingresar, algo pasó. A ver, le vamos a mandar el link, qué raro, porque todos han ingresado, ¿cierto? Inge, no puedo entrar, dice David. Ay, qué raro, no sé qué estará pasando. Bueno, estamos dando acceso a todo el mundo. A ver, vamos a copiar un segundito. Hay personas que no están pudiendo ingresar, por eso llegaron los mensajes, ¿sí? Ahorita le vamos a copiar la invitación. No sé, la verdad, puede ser que falte que actualice su aplicación. A veces también falta eso. Pero un segundito.
Mientras ahorita usted lo calcula y saca su calculadora, yo le voy a mandar a los estudiantes esto, ¿cierto? A ver, veremos esto de acá. Ahí le pondremos y le pasaremos a los amigos de química. Sí, aquí está. Sí, ahí está el link de nuevo, por si acaso, ¿cierto? No se preocupe, Roy, no hay problema. Si no puede habilitar el micrófono, no necesita hacerlo. A ver. Ahora sacaremos la calculadora. No, su micrófono. Yo le dije, yo le puse deshabilitar, pero sí pueden habilitar su propio micrófono, no se preocupe, ¿sí? Está a deshabilitar para que no se escuche algún ruido de fondo, pero si usted quiere puede habilitarlo en el momento que quiera. Ulises calculó con un montón de decimales. A ver, veremos. Aquí está. Lo que quiero mostrarles es esto. Ahora ya puede habilitar su micrófono, Roy. 37.5 dice, ¿no? Por el cálculo es 6.022. Lo que quería mostrarle es que este 10 es este de acá. No sé si se fija usted. Hay un 10 elevado a la X. No sé si lo ve. Así, mire. Este elevado a la 23. Dividido, ¿no se acuerda? Es la ecuación. Entre 55.845. Esto es igual a 4.04 por 10 a la 23. Bueno, tiene muchos decimales, como creo que los puso nuestra amiga Lisette, ¿sí? Oh, mire, coincide exactamente los números. Perfecto, Lisette, los tenemos igual. Entonces, así se calcula en estos casos, ¿de acuerdo? Así se va a calcular. Entonces, ahí tenemos los datos. Entonces, recuerde que al hablar de átomos, en realidad los valores en la tabla, sí se puede usar gramos, pero tiene que pensar que son una gran cantidad de átomos cuando hablamos de eso, ¿sí? No hablamos de un solo átomo, hablamos de miles de átomos, porque si hablaríamos de uno solo, es muy pequeñito uno solo. Pero aún queda la pregunta de por qué, en este caso, la masa atómica no es entera. Claro, lo hemos hecho 8 aquí, pero aquí tiene varios decimales, como puede ver usted. Por ejemplo, el caso del hidrógeno. El hidrógeno es 1.00797, ¿sí? Y la pregunta es, ¿de dónde sale ese 797? ¿Por qué no es 1? ¿Por qué no es exactamente 1? ¿Cierto? A ver, ya les enviamos el otro número. Ojalá que sea suficiente con eso, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿por qué este sale 1 entero? ¿Por qué no es 1.00700? ¿De dónde sale ese valor? Pues lo que tenemos que hablar ahora es de los isótopos. ¿Usted conoce los isótopos? Bueno, no al equipo de los Simpson, ¿no? Claro, en los Simpson hay un equipo de béisbol al que es fanático mero que se llaman los isótopos, ¿no? ¿Sí? Claro, obviamente, pero eso no significa, bueno, también una pregunta, ¿por qué hablan de isótopos en el caso de los Simpson? O sea, ¿de dónde? ¿Por qué hablan de los isótopos? Porque Homero, si lo ha visto usted, ahí cuando comienza la serie, no sé si ha visto los Simpson, probablemente que sí, es parte de todas las generaciones, creo, esa serie de dibujos, aunque bueno, tiene sus características, aparece una barra incandescente, no sé si lo ha visto. Es el isótopo del uranio 235. El uranio pues tiene muchos isótopos y uno de ellos es radioactivo y es muy peligroso y genera mucho calor, ¿no? Usted escuchó que en este momento en la guerra cuidaron que el isótopo de Chernobyl, o sea, en este caso la central de Chernobyl no fuera atacada, que tuvo un accidente terrible hace muchos años. Sí, bueno, se calientan, ¿sí? Exactamente, Marvin, se puede hacer una bomba nuclear, correcto. Y bueno, pues efectivamente los isótopos duran muchos años, ¿sí? Y hay que tener un poco de cuidado, ¿sí? Porque son muy peligrosos. Entonces, acá tenemos los isótopos. A ver, veamos los isótopos. Al protio, por ejemplo. Hágame un favor. Búsquemelo al protio en la tabla. A ver, busque el protio en la tabla, por favor. ¿Sí? Busque al protio. ¿Lo tiene el protio? ¿Quién dice No, que Inge. no encontró el protio? A ver, busque en la tabla. No hay, dice, no está. No, no puede ser. A ver, ya, a ver. El deuterio, por favor.
Al deuterio. Si no hay el protio, a ver, buscaremos al deuterio. Ah, bueno, seguro que sí. No se preocupe, Santos. Si su señal no entra, seguro va a ser un problema. No, no se preocupe, le damos acceso constantemente. Vamos a grabar la clase y le vamos a pasar también el video. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El deuterio, jóvenes. Deuterio, deuterio. ¿Qué dice Marvin? ¿Ha encontrado al deuterio? No, Inge. ¿No hay tampoco el deuterio? A ver, de última, el tritio. Ya, la última opción. A ver, al tritio. Búsquelo, búsquelo. No hay Inge. Tampoco. ¿Y entonces qué ha pasado? ¿Esa tabla no sirve o qué ha pasado? No se preocupe. Yo sabía que no había. Además era que me diga más antes, porque como usted ya sabe la tabla, ya estudió la tabla, se supone que cuando le digo un elemento que no existe, usted me dice que no hay, ¿no? Bueno, no se preocupe. En realidad no está. Eso es cierto, no está en la tabla. No te voy a hablar. Oh, Pamela, ¿qué dice? Sí. Buenos días, díganos. Eso vamos a hacer, ¿ok? Sí, le escuchamos, Pamela. ¿Vio alguno de estos isótopos en la tabla? Nos escuchamos a Pamela, sí, habilitó su micrófono. Bueno, creo que se le habilitó sin querer. A ver, le vamos a poner en silencio y, bueno, todo el mundo puede habilitar en cuanto lo necesite. Entonces, para comenzar, no están los isótopos en la tabla, porque los tres son isótopos del hidrógeno. Es decir, los tres son hidrógenos. Es como si de usted existirían trillizos, ¿no? Es decir, usted no sea solito, sino sean trillizos de usted. Sí, más o menos son todos el mismo hidrógeno. Y se les dice isótopos porque la traducción, o sea, la etimología de la palabra, mejor dicho, iso quiere decir igual, topos lugar. En el mismo lugar, quiere decir, ¿no? Entonces, los tres están en esta casilla, que son los tres isótopos del hidrógeno. Son sus isótopos, ¿sí? O sea, son muy parecidos a él, pero no son, o sea, entre los tres van llegando a ser el hidrógeno lo que está ahí. Y pues miren, aquí vamos a ver un tema interesante, por ejemplo, que su número atómico y su masa atómica. Su número atómico y su masa atómica. El número atómico y la masa atómica. Mire, hemos hecho un pequeño esquema en la pantalla, no sé si la puede ver. Es un poquito burda el esquema de un átomo, no sé si lo puede ver. ¿Por qué? Porque nos muestra en este caso que aquí en el núcleo está el protón y alrededor está dando vuelta el electrón. ¿Por qué es burdo el esquema? Porque es una aproximación nada más. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que en este caso ni siquiera está a escala este dibujito para que usted lo pueda ver. Porque si tuviera que estar a escala, ¿qué quiere decir? O sea, en este caso, respetando las proporciones de un átomo, el núcleo tendría que ser de 2 centímetros. Si usted hace un núcleo de 2 centímetros, más o menos así como una pulgada, ¿se da cuenta? El electrón debería estar dando vueltas a 200 metros de este lugar. O sea, 2 cuadras hacia la derecha, 2 cuadras hacia la izquierda, 2 cuadras hacia arriba y hacia abajo, debería estar dando vueltas el electrón. ¿Sí? O sea, 200 metros, ¿se da cuenta? O sea, que si yo quisiera dibujarlo ahorita en la pantalla, no me entra, ¿cierto? Por eso es un esquema aproximado nada más. Pero como podrá ver, usted puede distinguir a los de color azulito, los redonditos azulitos son los protones. Los redonditos un poco naranjas con un guión negativo serían los electrones. Usted sabe que el electrón es negativo y el protón es positivo. Y en este caso los neutrones. Los neutrones van a ser simbolizados por un redondito blanco, ¿sí? Con un borde de color verde, si lo puede ver por ahí, ¿sí? Ahí, y con carga N le hemos puesto, ¿no? Es decir, neutra, ¿no? Los neutrones. ¿Sí? Ahora, recordando lo que habíamos aprendido ahorita, quisiera que me ayude para encontrar, por ejemplo, el número atómico. El número atómico dice igual al número de protones o electrones. ¿Sí? A ver. ¿Qué dice usted? ¿Cuánto es el número atómico del protio?
¿Cuánto es el número atómico del protio? 1, Inge. 1, gracias, porque tiene un solo protón y un solo electrón. Es 1. Correcto. ¿Cuánto es el número atómico del deuterio? Del deuterio. Recuerde, tiene que contar protones o electrones. Le escucho, adelante, adelante. No se preocupe, mire, inténtelo. Si sale bien o sale mal, pues bueno, ya va a ir aprendiendo, de eso se trata. Es un proceso de aprendizaje, ¿sí? Hay que aplicar el método socrático. No sé si se da cuenta que si yo aplico el método socrático. Trato de que usted comente y me diga qué es lo que ve, ¿cierto? ¿Para qué lo hago? Para que así usted ya nos pueda explicar y decir, quiero saber qué me está entendiendo de todo esto. ¿Qué dice? ¿Cuánto es el número atómico del deuterio? Creo que alguien mandó un mensajito por ahí. 1, dice Marvin. Otra vez 1. Número atómico 1. Del tritio. No, Vanessa, no es 2. Mire, si se fija usted, el número atómico es o protones o electrones. Así si yo lo cuento, mire, Vanessa, aquí tengo un protón y tengo un solo electrón. Entonces el número es 1, le cuento. Es 1. Perdón, se nos escapó ahí ese rey. Es 1 nada más. Ahora, ¿qué me dice usted del tritio? El tritio, ¿cuánto será su número atómico del tritio? Y es igual, dice Marvin, es 1. A ver, veamos. Claro, usted ve los neutrones, pero los neutrones no cuentan, ¿cierto? Solo cuentan los electrones o protones. Y como usted puede ver, hay un solo electrón y un solo protón, ¿cierto? 1, correcto, Jocelyn. Sí, Vladimir, gracias. Muy gentil por participar. Ahora, ¿cuánto será la masa atómica? A ver, regresemos a ver la fórmula antes de que responda. La masa atómica. La masa atómica es igual al número de protones más neutrones, ¿no? Entonces, la pregunta es, no hay electrones, o sea, los electrones no cuentan, son tan ligeros que ni los toman en cuenta. Entonces, ¿cuánto será la masa atómica del protio? Masa atómica del protio. Creo que ahí dice 1 o está mal. ¿Dónde dice? Acá, en este ladito. Ah, bueno, también sí. La masa atómica es 1, porque solo tiene un protón. ¿Cuánto es la masa atómica del deuterio? 2, Inge. 2, claro, si usted lo analiza con calma. ¿Por qué? ¿Por qué 2? Porque usted puede ver que tenemos un protón y un neutrón, ¿no? Es decir, si los cuenta 1 más 1, pues es 2. ¿Sí? A ver, pongamos aquí el 2, mejor con el marcadorcito, que es mejor. Y el tritio, ¿qué dice usted? El tritio, ¿cuánto es su masa atómica del tritio? 3. 3. 3. Sí, correcto, 3. Ah, o sea que hay 3 hidrógenos que pesan distinto. Uno es más ligero, otro es la mitad y otro es el más pesado. Y la pregunta es, ¿por qué? Entonces, ¿cuánto diría usted que pesa el hidrógeno? Si uno de los hidrógenos pesa 1, el otro pesa 2, el otro pesa 3, ¿cuánto podría decir usted que pesa un hidrógeno? O sea, no puede ser ni tan pesado ni tan ligero, ¿no? ¿Cuánto podría ser? ¿Qué dice usted? 3 no, muy pesado, ¿no? 1 muy ligero. ¿Qué diría usted? ¿Cuánto diría usted que pesa el hidrógeno? 2, dice Karen. Podría ser. Podría ser. Karen plantea y dice, como el valor es casi la mitad, debería ser 2. Pero hay un pequeño detalle que debe considerar. 1,5. Interesante la idea. Bueno, resulta un poco, bueno, sería interesante preguntar de dónde sacó el 1,5. Tal vez solo se le ocurrió, ¿no? O dijo la mitad de 3. Pero a ver, veamos. Mire, lo que hay que considerar no es solamente eso, sino hay que considerar la abundancia de cada isótopo en la naturaleza. Es decir, ¿dónde podemos encontrar a cada uno de los isótopos? ¿Dónde encontraría usted hidrógeno? Si yo le pido que para la próxima semana consiga hidrógeno, ¿dónde conseguiría usted hidrógeno? ¿De dónde saca? ¿De dónde traería usted hidrógeno?
A ver, alguien ya comentó, ya tenemos 3 comentarios. Del agua, bueno, en el aire no hay mucho hidrógeno. En el agua, sí. En el agua hay bastante, sí. En el agua, en este caso, si ponemos aquí la fórmula del agua, pues tiene un montón de hidrógeno usted ahí. Pues puede traer un poco de agua y ahí va a encontrar un montón de hidrógeno. Supongamos que usted tiene hidrógeno de agua, ¿sí? ¿Alguna vez usted cargó un turril con manguera? Un turril de agua con manguera, ¿sí? Pues bueno, supongamos que lo está cargando ahí toda la manguera y está esperando que cargue, ¿sí? Y pues le está echando ahí. El 99,99%, casi todo el tiempo de lo que usted está viendo pasar, es en este caso hidrógeno de agua, directamente este hidrógeno. Muy de vez en cuando, de rato en rato, sin que se dé cuenta usted, ¡chuc!, pasa un agua con deuterio. El deuterio se simboliza así. El agua pesa 18. Claro, porque el hidrógeno es 1 más 2 por 1, 2 más 1 por 16, 18. Este se le conoce con el nombre del agua pesada, porque el hidrógeno, el deuterio, pesa 2. Y como pesa 2, pues 2 por 2, 4 más 16, 20. Por eso se le llama agua pesada. O sea, cuando usted está cargando en este caso, el turril con agua, en su manguera muchas de las veces pasa solamente el protio. Sin que se dé cuenta usted, un hito de rato en rato pasa, ¡tin!, sin que se dé cuenta pasa un deuterio. Entonces es poco posible. La cantidad es pequeña, casi un 0,01% del contenido terrestre usted va a encontrar deuterio. Es muy raro encontrar deuterio. En algunas minas, ahí adentro se puede encontrar el agua pesada, que se llaman los isótopos, que son más inestables. ¿Sí? Entonces ahí va a encontrar usted a situaciones así, situaciones muy, muy raras. ¿Sí? Y después usted va a tener, por ejemplo, al tritio. El tritio es todavía mucho más extraño, muy poco conocido. Mire, tiene una cantidad tan pequeña que casi no existe el tritio. Tanto así que solo se ha encontrado tritio en los meteoritos que caen a la Tierra. En algunos meteoritos se ha logrado encontrar el tritio. Es muy raro encontrar el tritio. ¿Se acuerda usted del tritio? ¿Escuchó en alguna película usted del tritio? ¿Sí? No me diga que no vio películas. En Jurassic World. Puede ser, creo que sí, no la vi esa. Pero una un poco más antigüita, no sé si se acuerda. Spider-Man, correcto, Roy, sí. ¿Se acuerda usted que había el Doctor Octopus, uno de los malvados ahí que tenía un sistema para hacer un sol automático? Claro, él tenía tritio, si se acuerda, ¿sí? Claro, la cantidad de tritio es muy pequeña, sí, hablaba de este isótopo en esa película, le cuento, ¿sí? Entonces, la fórmula para calcular los pesos atómicos no es exactamente un promedio. Claro, ahorita le hice sacar un promedio. Las masas atómicas son ponderadas y son iguales a la sumatoria de los porcentajes sub I de abundancia por las masas atómicas sub I de cada isótopo sobre el 100%, considerando que este I va a ir desde el primer isótopo hasta los X isótopos que tenga, ¿no? A ver, le pondremos acá más clarito para que lo entiendan mejor, porque así con sumatoria tal vez les resulta complicado. O sea, sería el porcentaje 1, por ejemplo, del protio, más el porcentaje 2 del deuterio, más el porcentaje 3 del tritio, por ejemplo, para los 3 isótopos que tiene en este caso el hidrógeno, dividido entre 100. Así se calcularía la masa atómica ponderada que está en la tabla, ¿sí? O sea, el cálculo que está en la tabla es un valor ponderado de todos los isótopos. Por eso, mire, cuando hablamos del caso del cloro, por ejemplo, el cloro tiene isótopo 35 e isótopo 36. A ver, ¿dónde tiene cloro usted en su casa? Ahorita le he puesto que tiene un montón de cloro. No harto, pero tiene bastante cloro en su casa. ¿Dónde tiene cloro en su casa? Ahorita está el cloro ahí. La lavandina. En la sal, por ejemplo, en la lavandina también, ¿sí? En la sal es cloruro de sodio, recuerde, ¿sí? Entonces, el cloruro de sodio va a tener usted ahí los cloros respectivos, ¿sí? Va a tener el cloro 35 y el isótopo 36. Tanto así que casi la mitad de su bolsa de sal tiene isótopo 35 y la otra mitad es isótopo 36. Porque este isótopo son más abundantes, como en diferencia del caso del hidrógeno. Para estos casos, ¿sí?
Perdón, se cortó un ratito de mí también. Entonces sí, en el caso del cloruro de sodio, pues va a tener usted la sal de su casa, la mitad de su bolsita va a tener isótopo 35 y la otra mitad isótopo 36, casi la mitad. Mire, por eso el peso es 35, ¿cierto? El cloruro de sodio. En la lavandina también hay cloro, sí, el hipoclorito de sodio es en este caso la lavandina, sí tiene una solución de hipoclorito de sodio. También hay el isótopo del carbono 14, no sé si lo ha visto. El carbono no pesa 14, pesa 12, ¿no? Pero el isótopo del carbono 14 lo tenemos todos en nuestros huesos. Ha debido escuchar usted de los isótopos en las películas de dinosaurios que nos decían de sus compañeras, ¿cierto? Claro, ¿por qué? Porque teníamos, por ejemplo, todos en nuestros huesos tenemos isótopo del carbono 14. Y de a poquito, a medida que vamos ya, cuando fallecemos y da mucho tiempo guardados nuestros huesos en la Tierra, se va convirtiendo de isótopo de carbono, en este caso 14, a carbono 12. Por eso puede saber cuánto sucede esto, ¿sí? A ver, una preguntita. ¿Cómo volvería usted el tritio? ¿Cómo lo volvería deuterio? Aquí, visualmente nada más. ¿Cómo haría que el tritio se vuelva deuterio? ¿Qué haría usted? Le quito nitrógeno. Perdón, ¿qué hace? Quitándole Le un quito nitrógeno. Nitrógeno. Nitrógeno, no hay nitrógenos aquí, le cuento. Por eso quería escucharle, no hay nitrógeno, no hay nitrógeno. Quitándole un neutrón. Neutrón, recuerda que es un neutrón. Sí, sí. Neutrón, nitrógenos, imagínense, un neutrón. Claro, si usted le saca el neutrón, pues este neutrón se va, ¿sí? Produciendo energía, ¿sí? Energía radiante, ¿no? Como rayos alfa, rayos beta y rayos gamma. Así lo hace, son energía radiante. No crea que se va a volver usted Hulk ni nada por el estilo, le cuento, ¿sí? Para nada. No, los rayos gamma son muy peligrosos, destrozan los huesos, ¿sí? Pues sí, va a producir energía. ¿Y qué haría usted del deuterio? ¿Sí? ¿Qué haría usted con el deuterio? ¿Y cómo lo volvería usted protio? ¿Qué dice usted? ¿Cómo lo vuelve protio el deuterio? ¿Qué se le Quitando su ocurre? neutrón. Gracias, muy gentil. Un neutrón. Quitamos un neutrón, Mayra, muchas gracias, ¿sí? Quitamos un neutrón y obviamente se produce una cantidad de energía, ¿sí? Claro, justamente alguien habló, sí, sacando el neutrón, de la fusión nuclear, ¿se acuerda? La fusión nuclear, o la fisión nuclear, mejor dicho, que es la destrucción del núcleo, es el principio de la energía atómica. Claro, ¿por qué se dice atómica? Porque es del átomo, ¿sí? Claro, imagínese que la energía, esto es como un fósforo, ¿no? ¿Alguna vez ha encendido un fósforo usted? Seguro que sí, para encender la cocina. Tiene una idea de cuándo enciende un fósforo, cuánto de energía produce. Enciende un fósforo, ya está. Ahora, supongamos que usted no tiene un fósforo, sino tiene usted un balde de agua pesada, ¿sí? Imagínese, ¿se acuerda que usted en 1 gramo había 6.022? Imagínese cuántos por 10 a la 23 átomos, ¿no? Imagínese cuántos átomos cree que hay en un balde de agua pesada. Pues hay miles de miles, ¿no? Porque se da cuenta, son montones de átomos que están dentro en este caso, sí, son muchos átomos que están colocados, o sea, muchos átomos en un balde de agua, ¿cierto? De agua pesada, de deuterio. ¿Y qué pasaría si usted enciende de golpe en el mismo segundo, usted enciende, pues en este caso, millones de fósforos? ¿Qué cree que pasará? ¿Qué cree que pueda pasar? Una explosión. Algo. Una explosión. Pues sí, a ver, veremos. Pues si usted enciende miles de millones de fósforos al mismo tiempo, puede tener algo como esto, ¿cierto? En el mismo segundo, le estoy hablando de millones de fósforos en el mismo segundo. Una explosión nuclear, sí. La bomba nuclear se surge en esto, se basa en la energía radiante que generan los isótopos de cada uno de los elementos que tienen en este caso los neutrones. Esta energía es la que se aprovecha en esos casos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque esta radiación alfa, beta y gamma
no es detenida casi por nada, ¿sí? En este caso, un escudo de plomo podría proteger de la radiación gamma, ¿sí? ¿Por qué le digo esto? Porque los isótopos son muy peligrosos. Si son inestables, están soltando sus neutrones fácilmente, ¿sí? Claro, si es un hito, dos de ellos, si es poquito, no va a pasar nada, ¿no? Pero si son muchos de esos, pues puede pasar todo eso, lo que pasó, ¿no? Recuerde lo que pasó hace muchos años en Chernobyl, ¿no? Chernobyl, la central nuclear, tal vez usted, antes de que usted naciera inclusive, sufrió un desperfecto. Sus ingenieros tuvieron una falla en el sistema de refrigeración, no enfriaron lo suficiente y el núcleo destrozó la protección y empezó a generar energía radiante. ¿Sí? Y la gente pues iba a fallecer, iban a morir. Le pusieron un escudo protector encima para evitar que pudiera salir. Fue todo un drama, ¿sí? ¿Por qué le digo? Esperemos que a nuestros presidentes les hayan dicho estas cosas, ¿sí? Hayan pasado su clase de química, ¿sí? Claro, porque hay que tener mucho cuidado con los isótopos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si pasa una de estas cosas, si se genera un accidente nuclear, pues prácticamente hay que evacuar la ciudad. Chernobyl era una pequeña población en Ucrania, sí, ahora que está en medio de la guerra, donde ocurrió este problema. Después del problema, pues salieron todos, todo el pueblo tuvo que ser evacuado porque la gente iba a morir. La energía radiante es muy peligrosa, puede generar cáncer y te mata después, ¿sí? Es destructiva, ¿sí? Le digo, espero que le hayan explicado a los presidentes, porque recuerde que ahí en el alto, por el sector de Cayutaca, le han instalado una central nuclear, ¿se acuerda? Bueno, hay que tener mucho cuidado con los isótopos con los que trabajan, ¿sí? Claro, imagínense que hay un pequeño error de un ingeniero ahí, se equivoque al operar cierto equipo, y haya escape de energía radiante, pues, bueno, vamos a tener que evacuar el alto, ¿sí? Y todito el alto, La Paz más va a tener que irse. ¿A dónde nos tendremos que ir? No sé, tiene que dejar su casa, tiene que dejar todo, porque si no se va a morir, no es nomás que se quede, le cuento, es peligrosísimo. Tienen que irse a otro lado para irse, ¿sí? Por eso generalmente, por eso no instalaron, por ejemplo, la central nuclear en Kiev, que usted sabe que es ahora con tantas cosas, usted sabe que es la capital en este caso de Ucrania. No se instalan centrales nucleares en las capitales de los países, porque es muy peligroso, ¿se da cuenta? Va a sufrir un accidente nuclear y después, ¿cómo va a evacuar todo eso? Tenemos que hacerlo en un lugar aislado, lejano de todo lado, ¿se da cuenta? Ahí por el Chaco, en un lugar alejado de todo, deberíamos haber hecho, pero bueno, esperemos que no haya un problema y si usted trabaja en estos, recuerde su clase de química y tenga mucho cuidado con la energía radiante, ¿sí? Porque si pasa esto, nos tenemos que olvidar de todo, ¿sí? Se da cuenta, se dirá, pero es poquito lo que tiene. Se da cuenta que apenas en 1 gramo, en 2 gramos, hay miles de átomos, millones de átomos, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Sí, claro, debíamos haber instalado nuestra central nuclear lejos, ¿no? Y en la frontera, aunque sea, o en un lugar alejado, para evitar un problema. Bueno, lastimosamente creo que no pasaron su clase de química y no saben el problema que pueden tener con los isótopos, ¿sí? Bueno, ahora que usted ya lo sabe, hay que tener cuidado, ¿sí? No es nomás jugar con los isótopos, ¿de acuerdo? Pueden generar mucha energía radiante y ser muy peligrosos. En este caso, en la tabla, al final, lo que decidieron utilizar fue, sí, decidieron utilizar la 12ª parte del isótopo 12 del carbono. El isótopo del carbono, el isótopo 12, tiene 6 protones, 6 neutrones y tiene 6 electrones. Y debido a que la mayoría de la vida está basada en el carbono, decidieron utilizar a este ya como patrón. Descartaron al hidrógeno y ahora el que están trabajando, el que se trabaja oficialmente hace muchos años ya, es el carbono. Es el isótopo de carbono 12. La 12ª parte del isótopo 12 de carbono. Bueno, la 12ª parte es exactamente 1, ¿no? Para ser más ciertos. Pero a partir de eso calcularon ya las masas atómicas que usted tiene en su tabla. Perfecto, muchachos, quedemos ahí. Sí, no vale la pena seguir avanzando otra cosa más. Sí, ahí vamos a avanzar. Ahí sí, eso es lo que estamos. Vamos a avanzar ya peso molecular la próxima clase, el día sábado, ¿cierto? No se preocupe, hemos grabado la clase. Dentro de unos momentos más la vamos a convertir, ¿sí? Y la vamos a pasar a todos y va a estar subida en la página web de la materia, ¿sí? ¿Tiene usted alguna consulta sobre las masas atómicas? Ahora ya sabe que esas masas están hablando de montones de átomos al mismo tiempo, ¿cierto? Y ahí están los isótopos.
Bueno, no pregunté todavía. Hoy en la mañana quería preguntar, pero como empezamos clases 7:30, ahorita terminando la clase, recién le voy a preguntar a la dirección de carrera. Y bueno, sé que han dado exámenes, seguramente ya vamos a tener auxiliar de química. Y se va a contactar con ustedes, van a hacer un grupo y les van a pasar. ¿Cuándo mandará la práctica? Bueno, voy a coordinar con su auxiliar, ¿sí? Yo creo que podemos mandarle, pues, esta semana, yo creo. A ver, voy a ver quién está de auxiliar. Con el auxiliar se coordina la práctica que se le va a mandar. ¿Sí? Con el auxiliar se coordina porque el auxiliar es el que revisa. Ese es su trabajo. ¿Ok? Entonces, muchachos, nos vemos hasta el día sábado, ¿sí? Cuídense mucho, tengan cuidado con los isótopos, ¿sí? Ahí nos vemos el día sábado, ¿sí? Hasta luego, jóvenes, que se vaya bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Hasta Lisset, luego. nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, muchachos, nos vemos. Cuídense mucho, nos vemos hasta el día sábado.